Estamos de vuelta, Sara Eugenio. Miren la cordillera, qué preciosa se ve la cordillera esta mañana, 7:45. Esta semana que vamos a tener ahí heladas matutinas. Les decía que hoy día no se notó tanto porque sigue el cielo cubierto, ahí se ve perfecto en la imagen, pero cuando se despeje, uff, abrigarse. Yo voy a sacar mis parches de calor que hicieron tanto boom el año pasado, porque va a ser necesario los próximos días. Vamos a informaciones y la entrevista que les había prometido, ¿no? Respecto de las contribuciones. Es un proceso importante, se han hecho anuncios también por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hay una declaración también polémica que molestó bastante, que decía los que reclaman son del 20%. Y también todo esto en medio de reconocer que efectivamente hay errores en el cálculo. Y es precisamente que estamos con Gonzalo Vicencio, que es socio fundador de la consultora MAMT, que entiendo crean también esta consultora precisamente por darse cuenta de que habían cálculos erróneos en este proceso. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido a CNNM. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, cuéntame bueno, este proceso siempre es complejo, pero ahora se habla de estos cálculos evidentemente mal hechos y es cierto que la gente estaba pagando más, ¿no?, de lo que debía pagar, cuando además las contribuciones no es menor, ¿no?, lo que hay que pagar en muchos casos. Sí, efectivamente, para contextualizar un poco a la gente que nos escucha, que nos ve, las contribuciones son un impuesto general, Ujú, digamos, que no mira casos particulares. ujú, Entonces, cuando nosotros encontramos situaciones particulares, que la verdad es que particulares hay cada vez más, digamos, se empiezan a repetir más casos, efectivamente nos damos cuenta que estas personas, empresas, personas, pagan más y no mm, deben pagar más. Por lo tanto, ahí es donde nuestra consultora entiende, hace prácticamente una auditoría de las contribuciones, ujú. sobre todo en clientes que tienen más de una propiedad o mineras o, bueno, distintos tipos de clientes, y ahí nos damos cuenta cuáles son estos factores, este algoritmo que todo el mundo está hablando Ujú. hoy en día, y en ese algoritmo darnos cuenta de los errores y efectivamente disminuirlas y retroactivamente también recuperar lo que pagó en exceso. Eso es un punto importante, Gonzalo, porque que la gente tenga la seguridad de que esto se puede, o sea, pedir de vuelta. Que si hay un error, si hay un mal cálculo, esto es un proceso que puede permitir también eso. O sea, que están a tiempo, porque quizás muchos se van a quedar a lo mejor con la duda a propósito de este antecedente, ¿no? O del porcentaje. ¿Ustedes manejan un porcentaje, por ejemplo, de cuánta gente llega a ustedes y efectivamente estaba pagando de más? Sí, nosotros tenemos una estadística. Nuestra empresa se dedica principalmente a los contribuyentes de empresas comerciales, Ujú, mineras, agrícolas, inmobiliarias, retailers, etcétera. Y en ese, nuestro indicador propio de todas las propiedades que nosotros revisamos, un 30% tiene error. De ese 30%, 15% normalmente son que están pagando de más y 15% están pagando de menos, que es un número alto, porque piensa que de 100, para allá los números, para que las personas entiendan, de 100, 15 están pagando más, que ujú. es bastante, digamos. Claro, y ese porcentaje que paga menos, ¿qué pasa ahí también? Porque me imagino que también tiene un impacto Sí, en la recaudación que se busca, ¿no? sí, efectivamente. A ver, ¿por qué se generan estos errores o estas distorsiones? Ujú, Normalmente en el caso de las empresas, como ellos tienen un negocio andando, normalmente hacen modificaciones a la estructura. Por ejemplo, tienen un galpón y, no sé, ponen una techumbre. Claro, esa techumbre, normalmente como es algo rápido, no la declaran y como no la declaraste, claro, no pagas, digamos. Pero ujú, son diferencias menores claro. que se podrían dar. Por eso se nos da mucho más en el caso comercial, donde hay mucha más modificación y son construcciones, porque recuerda que las contribuciones son hacia el terreno y también hacia las construcciones, normalmente se dan ahí los errores, ¿ya? Gonzalo, se había hecho también un anuncio que precisamente busca reducir las contribuciones, lo decían desde el Servicio de Impuestos Internos, para que a partir del 2025 se acabara el factor comercial en Santiago Centro.
Este factor, dice, Sí. teniendo en cuenta la localización de los comercios, incide en el valor final de los avalúos fiscales. ¿Cómo ves tú esta también medida que se anuncia con ese objetivo, ¿no? De ir bajando las contribuciones? Mira, va en buena dirección porque ese factor lo que hace, para que entienda, también se lo vamos a tratar Ujú, de sí. explicar para que entienda la gente, tú en el algoritmo tienes factores que van aumentando o disminuyendo tu valor, ¿ya? Entonces, en este caso, el factor comercial, en algunos casos de Santiago Centro, porque va a depender en la zona que tú estés, Ujú, multiplica hasta 3,1 veces el valor de la construcción. Por lo tanto, si tu avalúo fiscal era 20, por, porque era lo normal, digamos, este factor comercial lo llevaba a 60. Imagínate tú tuvieras una esquina ahí en Alameda que pagara, no sé, 1000. Ese factor te lleva a 3000. O sea, es una buena noticia porque ujú. recoge lo que ha perdido el valor de Santiago. Pero yo creo que como se ha dicho, como otras personas también lo han mencionado, es importante hacer la bajada, porque no todas las propiedades en Santiago Centro tienen ese factor comercial, Claro. no todas las propiedades en Santiago Centro. Entonces, cuando Ujú, empezamos de nuevo con temas tan específicos dentro de un algoritmo que no ha, o sea, buena medida, pero vayamos aterrizando. Yo tengo un cliente que tiene, es una textil que tiene varios locales en Santiago Centro, ya los revisamos apenas salió la noticia, y solamente un 30% de sus propiedades van a ser beneficiadas, claro. que es un cliente que lamentablemente su valor, o sea, su valor de su negocio que tenía ahí, evidentemente disminuyó producto de todo lo que ya sabemos del menor valor de Santiago Centro. Claro, y sobre todo con Santiago Centro, como se ha hablado mucho también de cómo se ha ido yendo, ¿no? El comercio, que es importante también que los que están tengan a lo mejor un incentivo para no salir, ¿no? Del sector. Gonzalo me pregunta acá respecto, claro, del error, ¿no? Dicen, valoramos el reconocimiento del error en esos cálculos, pero ¿cómo ves tú esto? Sí o sí, cada persona va a tener que ir, ¿no? Revisando, porque la posibilidad de que Según, se haga según, una devolución masiva es bien difícil, ¿no? No, según lo que indicó el director del servicio, es que esto va a ser automático. Al eliminar un factor, evidentemente esto, el segundo semestre, todos los que tengan ese factor va a ser eliminado. Ahora, va a aparecer un montón de personas que va a decir, mira, sabes que a mí no me afectó o no me bajaron, ¿qué Ujú, pasa? Y claro, y ahí nosotros vamos a tener que revisar y decirle, mire, ¿sabe qué? En realidad usted está en Santiago Sur, usted está en Santiago Oeste, no es Santiago Centro y claro. no tenía el factor comercial. Entonces, claro, estas medidas van en la dirección correcta, insisto, pero hay que luego revisar en detalle a qué clientes efectivamente va a afectar positivamente, cuáles en la misma situación. Gonzalo, y acá me dicen, en sí, es una pregunta bien amplia, pero ¿cuánto se debe pagar sí o sí en la contribución? ¿En base a qué se va ese cálculo por una casa? Me dicen. Sí, muy buena pregunta. Eh, Voy a usar la misma palabra que usé hace un rato. Es un algoritmo, y ese algoritmo recoge el valor del terreno y el valor de la propiedad. El Ujú. valor del terreno va a depender de dónde está ubicado. ¿De Para dónde está hacerlo ubicado? subsistir, tú puedes estar a la calle y va a costar uno, y al otro lado de la calle eso puede costar 1,1. Ujú, Es así, el servicio define estos paños que se llaman áreas homogéneas, y ujú, según eso tiene un valor del metro cuadrado. Eso es por el lado del terreno. Y por el lado de las construcciones va a depender de la materialidad, va a depender de la edad, va a depender de factores coeficientes excepcionales como los que se mencionaron acá. Si es en altura, hay sectores que se han ido desarrollando a altura y le ponen un coeficiente adicional que multiplica por varias veces ujú. el valor por lo que está en altura. Y así una suma de factores, y por eso todas las personas hoy día están reclamando. Efectivamente no es algo fácil de determinar, Claro. tampoco es algo como una persona normal Ujú, pudiese ir a la fórmula frente a su cara y se la explicaran, sería muy difícil de entender porque tanto como los que estamos mencionando acá tienen unas tablas. Entonces, ujú. eso es algo, explicarlo a la gente, es el valor de tu terreno más el valor de las construcciones que dependen de bastantes factores. Claro.
para hacerlo en fácil. Teníamos ahí un problema, se escucha como cortado el audio, pero lo que plantea aquí Gonzalo, claro, es que va a depender de dónde está ubicada y también, por supuesto, en sí, ¿no? La materialidad, me decías, La por materialidad. supuesto, también es muy importante esa estructura, si es bajo, si tiene más de un piso, todo eso es importante. Así que, claro, en sí es complejo de decirle a alguien eh, cómo se debe calcular y por eso también es importante que quizás lo revisen, entendiendo de reconocimiento de los errores y de también de cada uno de los factores que a lo mejor pueden estar considerados y no son tal. Te agradecemos, Gonzalo, esta comunicación esta mañana. Bueno, acá también me dicen que no les parece que se deba bajar cuando los barrios son malos, porque quizás puede ser dinero perdido, pero hay parte también del análisis que hace la gente esta mañana. Muchas gracias por este tiempo y por esa explicación también. Sí, muchas gracias por la invitación y nada más que para agregar Ujú. algo, Sí. en lo que mencionó el director, en el servicio se van a incorporar nuevos elementos para poder solicitar disminuciones de algo fiscal. Me imagino que se va a ir explicando durante la siguiente semana o la siguiente semana, lo que es muy buena novedad, ¿ya? Así que lo Perfecto. dejo ahí también para que la gente se vaya informando y frente a cualquier cosa se comunique con nosotros. Muchas Perfecto. gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, que tengas buen día. Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? Hay más anuncios, así que importante también que si pagan contribuciones estén ahí, al pendiente de esos anuncios y de esos cálculos. Nos saludan desde Talca, desde Porvenir, muy fría la mañana. Hola Marcela. Te damos saludos de vuelta y les agradecemos su compañía, su colaboración esta mañana. Ay, me habían enviado buenas noticias también, de algunas de las que recuerdo, gente que se ganó magísters. Para partir con noticias. Mañana vamos a hacer más, ya les prometo que no las vamos a olvidar. 7:57. Ya viene nuestra radio, viene también Agenda Económica para que sigan en la compañía siempre de CNN Chile. Nos vamos con imágenes del puerto. Maravilloso puerto esta mañana San Antonio. Que tengan buen día.